Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Mi amada familia, les saludo en el nombre del Señor con un abrazo de esos quiebrahuesos, que sean afectuosos, sinceros, amables y la verdad que sientan la presencia de Dios. Les saludo en familia a los ejecutivos, a los hombres de negocios, al campesino, al labrador, al conductor de la buseta y a tantas personas que a esta hora están en sintonía de Tiempo con Dios. Este programa, la verdad que ha marcado la diferencia por muchos años. El título es lo de menos, lo importante son los mensajes y el horario que nosotros tenemos exclusivamente para estar en este Tiempo con Dios. Bendiciones para todos y seguimos adelante con estos temas devocionales, porque son devocionales los temas que manejamos. Y hay un punto muy importante que es el que voy a tratar ahora y tiene que ver como niños. Y hay una parte textual que la tomamos más adelante y tiene que ver con Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4. Max fue un hombre o fue una persona buen amigo, aunque nuestras diferencias económicas eran abismales. A su vez, yo llegué a ser pastor de una iglesia cerca de la iglesia donde nos criamos. Un día nos encontramos en la calle de la Ciudad Mayor y yo, presionado por la hora, sabiendo que tenía una reunión importante con un grupo de personas, y él, relajado, contento con el encuentro, trató de alargar el momento. Me ofreció su auto para regresar más rápido. Sucumbí a la oferta y disfrutamos los minutos riéndonos y recordando nuestros tiempos de jóvenes. No era cualquier auto, era un Cadillac Civic americano que me quitó el aliento. Llegué por adelantado a la reunión, cómodo y muy alegre. Entonces grité desde la puerta, en son de broma, escuche bien, en son de broma, grité desde el auto, cambié de auto. Entonces una de mis hijas salió a la puerta corriendo, miró esa maravilla y volvió gritando, mamá, mamá, ¿qué auto ha comprado papá? Ven a verlo. Y luego a sus hermanas en la planta superior, vengan a ver el auto nuevo de papá. Él no pensó de dónde papá va a sacar el dinero para un auto así. No razonó. Papá es un pastor de un pueblo pequeño y tiene una furgoneta. ¿Cómo logró este cambio? Él solo creyó en la broma y ya era una verdad segura. Sí, papá lo dijo, así era. Me dolió desencantarlo y explicándole que era una broma espontánea, no había querido herirlo, pero lo atendió. Salimos a dar una vuelta en el Cadillac y quedó feliz. ¿Cómo le parece? Y ahí sale un pensamiento que es de altísimo valor. Dios no engaña. Lo que promete, lo cumple. A veces en broma engañamos y podemos hacer daño porque dentro de personas mayores como yo y como tú, varón, que está aquí en sintonía de Tiempo con Dios, hay un niño. Y por eso el tema que tratamos como niños.
Vamos a la palabra en Mateo capítulo 18, versículo 1, que nos dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Buena pregunta para el Señor Jesús, pero interesante la respuesta del Señor Jesús, que viene inmediatamente en el próximo segmento que vamos a tocar. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. El Señor Jesús, sabiamente, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Y qué dijo? Hizo un comparativo. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta parte es muy importante porque tiene que ver con la inocencia. El estado del hombre tiene diferentes áreas. Primero el tiempo de la inocencia, luego el tiempo de la conciencia y luego viene lo demás de su época en que esté viviendo. Y entonces, como estaba hablando a personas adultas que ya estaban en tiempo de conciencia y vivían por la conciencia, les dijo: de cierto os digo que si no hacéis como niños, tomando como ejemplo un niño que el Señor Jesús llamó, no podéis entrar en el reino de los cielos. Y esto tiene que ver con eso. Debemos, óigame, regresar a un estado de inocencia. Yo le doy gracias a Dios porque he vivido la vida por mucho tiempo y tuve el privilegio de compartir con una esposa por 45 años, lo he compartido varias veces. Pero lo más interesante de todo eso es que Dios se lleva a mi esposa, la tiene en su presencia, está en el paraíso, no tengo la menor duda. Pero en esa etapa de soledad y de silencio, me han quedado muchas preguntas, y preguntas que me ha hecho hasta las mismas personas. Pastor, ¿usted no ha pensado en volverse a casar? Mi respuesta no es inocente, es de conciencia, pero tirando a inocencia. ¿Por qué? Porque la pregunta viene como dentro de realidades que debe ser. No, el hombre no debe estar solo, pero eso yo lo manejo por otro lado. Simplemente la inocencia en la cual estoy viviendo en este momento me dan la oportunidad de vivir esa palabra del Señor Jesús. Yo ya me tomo como inocente, yo ya no soy capaz de ir a iniciar otra relación de pareja a mi edad, faltándole a la que fue mi esposa. No hay nada de malo, no hay nada de raro, pero en mi estado de inocencia, me pongo como presente, en mi estado de inocencia, yo soy incapaz de faltarle a Amparito. Este es un testimonio, pues parece como muy fuerte para algunos, pero la verdad que está respondiendo a lo que dice el Señor. De cierto os digo que si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño a los 8, 10, 12 años, él no está pensando en matrimonio ni en casarse, porque no tiene la capacidad de pensar en eso. Pues en este momento, aunque yo sí tuve el tiempo para vivir 45 años con Amparito por la misericordia de Dios, para mí creo que fue suficiente. Y ahora vuelvo a la inocencia. ¿Qué afán tengo yo de volver a casarme? Si yo ya disfruté en mi tiempo el matrimonio, me quedaron mis hijas, me quedaron los nietos, me quedaron los yernos. Entonces, pues yo diría que ensambla perfectamente a que yo llegué ya a un estado de inocencia, para no estar ni coqueteando, ni jugando, ni cambiando, ni buscando a ver quién va a dormir conmigo. No, eso no tiene sentido. Aquí es vivir en inocencia, es vivir en santidad. ¿Para qué? Para poder llegar al reino de los cielos. Este es un consejo bonito a esta hora de la mañana. Yo lo estoy diciendo desde lo más profundo de mi ser y como testimonio para muchos, que muchos enviudan y de una vez, no es bueno que el hombre que solo, hay que buscar otra. Óigame, yo tengo tema más adelantico, vamos a hablar de eso, pero les hago caer en cuenta
de que la inocencia que debemos tener, aún ya siendo canosos, debe ser la ruta perfecta para llegar al reino de los cielos. Atención, varones, ¿por qué no damas que están en sintonía de tiempo con Dios? Ojo a este consejo. Vívanlo, disfrútenlo y nos veremos en el reino de Dios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, continuemos con el siguiente segmento. ¿Cómo el Señor Jesús se dirige a los discípulos? Y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el orgullo consciente del ser humano, incluso muchos niños no se humillan ni siquiera a sus padres. No está la humillación, la humildad, sino más bien la prepotencia. Y en este caso, lo que el Señor Jesús está hablando es de la humildad como la que tiene un niño. Un niño hace un daño a la mamá y lo primero que hace es poner las manitos atrás y decir, mami, yo no fui, para que no le vayan a dar. Pero eso no es humillación, es el espanto, el miedo que le da porque le van a castigar por el daño que hizo, rompió el vaso, rompió algo que... Pero resulta que esa humillación que tiene un niño que no miente es la que debe tener el ser humano. Primero la humildad para llegar a los pies del Señor cada mañana cuando vaya a comenzar el día y saber que por la misericordia de Dios tiene la vida. Y humillarse delante de la autoridad suprema del universo es lo máximo. Porque delante de Él nos humillamos, ¿por qué? Porque por su misericordia estamos vivos, comenzamos un nuevo día y empezamos a disfrutar de todas las maravillas que nos da el Señor. ¿A qué horas? Pues en la mañana cuando estamos comenzando el día. Esa es la humillación que nosotros debemos hacer. Y esto no es para mal, humillarnos ante el Altísimo y muchas veces humillarnos ante una circunstancia para no provocar discordia o contienda, eso también es muy importante. Porque muchas veces no, así me cueste la vida, pero yo no perdono. Por Dios, hay que ser humilde y muchas veces perdonar, aunque no merezca el perdón la otra persona, pero yo lo hago ¿por qué? Porque yo quiero tener la paz con Dios y esa paz vale más que cualquier sonrojada o cualquier atadura de prepotencia, ¿no? La humildad triunfa sobre la vanidad, sobre la arrogancia, sobre la prepotencia. Y una persona que se humilla de una manera sincera, óigame, tiene los cielos abiertos, el reino de Dios los tiene, pero si siempre en su corazón va a tener sentimiento de venganza, de rencor, de odio contra esa persona que le hizo mal, que le quedó mal en aquel negocio, que lo estafó, sencillamente no se humilla. Y si no se humilla, lamentablemente, difícilmente puede entrar en el reino de los cielos. Mientras que si con humildad dice, yo no perdí nada, la amistad la perdió él. Yo no perdí la amistad con él, porque si me busca yo lo saludo, pero seguro que se me esconde porque él me falló. Entonces, qué bonito, mantener la paz por encima de todo. Haya pasado lo que haya pasado, sea en un negocio, en un pecado, en un adulterio, en una fornicación, en fin, lo que sea, lo mejor que podemos hacer nosotros es ser humildes, porque bien lo dice el Señor con toda claridad. Así que cualquiera que se humille, quiere decir que baje el tono,
como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad que nos enseñó el Señor, ahí está todo. Morir siendo el Hijo de Dios, morir por usted, por usted, por usted y por mí, por sus pecados y por mis pecados. Eso es una humildad muy reverente. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender para ser humildes por Cristo Jesús. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, continuemos en este segmento porque estamos tratando todo el tema de Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Y aquí en este segmento del versículo 5, el Señor Jesús hace otra referencia muy interesante. Y dice que cualquiera que reciba en el nombre de Jesús, o sea, en mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está manifestando el Señor Jesús? La inocencia que hay en ese niño es la misma inocencia que yo traigo. Y soy un adulto, tengo más de 30 años, porque Jesús estaba hablando entre los 30 y los 33 años, dentro de su ministerio terrenal. Entonces Él estaba hablando como adulto, pero dando comparativos claros. Cualquiera que me reciba a mí, en mi nombre, a un niño, como a este, me recibe a mí. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque la inocencia de Jesús fue plena. Que lo sabía todo, por supuesto. ¿Fue 100% hombre? Por supuesto. Comparado a usted y a mí, menos en el pecado. Porque Él vivió su inocencia, su pureza, su santidad, para mostrarnos que es el correctivo que los seres humanos, imagen y semejanza de Dios, debemos llevar. Y muchas veces, hijos, muchas veces, aún ya habiendo conocido la palabra de Pablo en la segunda carta a los Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice algo sencillísimo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, toda esa maldad que hubo en su corazón por causa de las herencias generacionales, o por la razón que haya sido, por el pecado que usted cometió, las cosas viejas pasaron al recibir a Cristo. Y todas son hechas nuevas. Y al hacer nuevas, ¿a qué giro vamos? Al giro de la inocencia. Entramos en una dimensión de inocencia, de pureza. A eso es que está refiriendo el Señor. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y ese Cristo de la gloria, siendo 100% Dios, 100% hombre, permaneció en inocencia, en santidad, en pureza. Y por eso fue que pudo pagar el precio de la humanidad. Llámese Julio, Berto, Pablo, llámese como se llame, ese pecado quedó anulado totalmente por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero Él tuvo que hacerse niño, un inocente. El inocente, morir en medio de dos bandidos. Y mire la enseñanza en uno de los dos bandidos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el otro, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, bájate de ti mismo y bájanos a nosotros. El uno lo desafió y el otro se entendió que la inocencia, porque él estaba pidiendo perdón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, reconociendo que él era pecador, que era culpable de todo, el otro no.
Todo esto tiene que ver en este compendio, el versículo 5 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Entonces, hijos, niños, hombres y mujeres que están en sintonía de tiempo con Dios, recuerden, en el segmento anterior, la humillación, y segundo, el estado de inocencia de un niño nos lleva a un comparativo muy fuerte, que es al Señor Jesús, porque el que recibe a un niño está recibiendo al Señor Jesús. Y si nosotros recibimos al Señor Jesús, debemos tener esta misma mentalidad de niños. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, mis amados, vamos a terminar por el día de hoy. Y en este último segmento yo tengo un comentario muy interesante que lo tuve que vivir, porque yo era un niño cuando estaba estudiando en la Escuela Agronómica Salesiana de San Jorge en Ibagué. Yo creo que tendría por ahí 9 años, 10 años. Estaba interno, mi padre me internó allá. Y como ya lo he comentado varias veces, yo fui hijo de 5 madres, o sea que no tuve un hogar estable. Pero sentado una tarde de nostalgia y de tristeza, en la última banca de la capilla del colegio, le dije a Dios: Señor, yo quiero tener una familia, casarme, pero si me va mal en mi matrimonio, yo quiero regresar para que me envíen al seminario de La Ceja, Antioquia, para servirle como sacerdote. ¿Quién lo dijo? Un niño en su inocencia. Yo no tenía ni idea de qué, pero en mi sentir lo dije. Pasó el tiempo, ya terminando mi secundaria, ahí mismo, no quise estudiar más, me rebelé contra mí mismo, razones múltiples, pero el tiempo no nos da para contarlo. Y me salí del colegio y me fui a la casa de mis abuelos. Y le conté a mi abuelo Diego Mosquera Cerón, un hombre de trabajo, fue funcionario de los ferrocarriles nacionales. Y llegué: abuelo, yo no quiero estudiar más, yo quiero trabajar. Viejo práctico, dijo: bueno, mijo, si no quiere estudiar, si no trabajar, mañana mismo le consigo trabajo. Y así fue, me consiguió un trabajo de botones en un hotel. Fue mi primer trabajo que tuve teniendo por ahí unos 16 años. Pasó el tiempo. 10 años después, a los 26 años, Dios le cumple a este niño. A los 26 años, después de haber vivido 10 años de desgracia en el mundo del pecado, me pone a la que fue mi esposa por 45 años. Única mujer. Antes no pregunta qué hice, no me pregunten qué hice. Pero Dios me puso la que yo le había pedido para no separarme jamás y que fuera la única. Ojo, varones que están en sintonía de tiempo completo, de tiempo con Dios, cuidado. Esta es la razón de aquella perfecto versículo de que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, para que la disfrute hasta que yo la ande a llamar. ¿Y qué pasó después? Ella fue mi madre espiritual, me llevó a los pies de Jesús, oró por mí, guerreó con un grupo de damas. Y este personaje, que había nacido en el seno de la tradición, se convierte a Cristo Jesús, nace de nuevo, empiezo una nueva vida. Tenía ya entonces lo que le había pedido al Señor, un hogar, un matrimonio. Tenía mis 4 hijas, ya estaban en sus estudios. Llego a los pies de Jesús. Y estando en el año 85 que empecé mi vida cristiana, empecé
a capacitarme con Discipulado 1, Discipulado 2, Discipulado 3, F1, F2 y F3 en la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Y estoy hablando de más de 35 años al lado de mi Cristo bendito. Dios escucha la voz de los niños. Yo le pedí un hogar, me lo dio. Le pedí que quería servirle y le estoy sirviendo y le serviré hasta el último día de mi existencia. Y lo comento con mucha libertad porque esta es una realidad. Yo lo viví como niño, haciéndole una propuesta a Dios, sentado en una tarde nostalgiosa en la Escuela Agronómica Salesiana. Y aquí estoy sirviéndole a mi Señor. Les bendigo, familia, hombres y mujeres que están en sintonía de tiempo con Dios. No en vano es caminar de la mano con Jesús. No en vano es decirle, Señor, yo quiero aquello, yo quiero esto. Jóvenes, jovencitas que están ahí escuchando y viendo este programa. No es en vano que usted hable con Dios. Él te escucha. Él te formó en el vientre de su madre. Hable con Él. Con el tiempo los resultados se dan, porque Él es más fiel que nosotros. A nosotros incluso se nos olvidan las cosas. A Él no se le olvida nada. Les bendigo, porque les amo. Nos vemos mañana con otro abrazo tierno que venga de Dios para ustedes. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.